Quiero compartir algo con ustedes. Desde ya, muchas gracias por su oración, gracias por el momento tan especial que nos ayudan a vivir recordando este día. La verdad es que yo pensaba, y yo todavía no puedo creer, a veces gritan pastor y yo ando buscando un pastor por al lado mío, y después me doy cuenta tarde y me doy vuelta y digo, mira. Porque la verdad es que nosotros cuando llegamos al Señor jamás tuvimos ni siquiera la intención de ser de los que levantan la mano. Yo, gracias que te clavo un culto por semana, déjame tranquilo. Y desde ahí empezó toda una obra del Señor. Y hoy en día el Señor nos ha permitido llegar a algunos sitios, ser de los que aún motivan a otros pastores, convocan a la oración, de los que estamos vinculados con consejos pastorales, sirviendo en las filas de diferentes espacios que tiene la iglesia cristiana acá en Argentina. Y la verdad que estamos muy felices de eso, pero siempre llevamos nuestra dinámica, nuestra forma. Siempre vamos, y lo mejor que nos puede pasar es que, como en casa de Dios, seamos un grupo de amigos que aman a Jesús. Así que le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por su oración, por el regalo. Yo todavía no me probé. Zulma ya me desfiló con la ropita que les regalaron hoy a la mañana, pero yo todavía no. Yo estoy guardando para... yo los lunes desfilo. Así que ahí después les voy a contar cómo está todo, pero unos regalos preciosos, muy lindos. Estamos bendecidísimos. Bueno, vamos a compartir, decirles que hasta la... ¿Qué me importa? Vamos a compartir una palabra que está en Primera de Crónicas 4, versículos 9 y 10. Y dice sencillamente, hablando de la oración de alguien y hablando de la postura, la posición, el tiempo, históricamente ubicado, cómo, dónde, desde dónde salió, y todos esos análisis quizá cierran en lo mismo. Fue alguien que estaba sensible al Señor. Y en mi corazón está que Casa de Dios sea una iglesia sensible al Señor. Dice Primera de Crónicas 4, 9 entonces en adelante. Usted si quiere puede leerlo ahí en la pantalla. ¿Bien ahí? ¿Que no lo ven ustedes? Ya va a andar en el nombre de Jesús. Pero tuvimos algunas luchas hoy con todo, ¿no? Con el sonido, con la pantalla, pero eso implica que hay victoria en el nombre de Jesús. Primera de Crónica entonces 4, versículo 9, se lo leo yo. Alguno de ustedes habrá traído la Thomson, el teléfono aunque sea así, ¿sí? Dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes diciendo, por cuanto lo di a luz con dolor. Comienza el primer versículo que compartimos declarando que fue ilustre, que se destacó, que brilló, que de alguna manera estuvo por encima del resto de sus hermanos, por lo menos ante los ojos de Dios. Pero el detalle de su nacimiento de alguna manera está marcando cómo llegó, cómo fue dado a luz y recordado por el dolor que produjo. Dice versículo 10, y lo leemos completo. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Y le otorgó Dios lo que pidió. El Señor hoy nos está haciendo ver que tiene la intención de enseñarnos a clamar sencillamente. Algunos de nosotros hemos aprendido a orar y entendimos claramente que orar, ¿qué es? Hablar con Dios. Está medio... Ahí está. Ya está. Ella porque siempre le gusta que yo le tire el saco así. Y entonces entendemos que el Señor nos está motivando hoy a que podamos tomar el ejemplo de alguien sencillo, de alguien simple, de alguien que no está muy mencionado, que no hay un relato de su historia, de su nacimiento, de a dónde viene, hijo de quién, sus dinastías, quiénes quedan, sino que sencillamente está relatado el evento.
Y entonces en el evento aprendemos varias cosas. Lo primero que aprendemos es que él invocó, dice, e invocó Jabes al Dios de Israel. Y creo que el Señor hoy nos está llamando como iglesia de Jesucristo a que seamos capaces de invocar. A veces cuando hablamos con proyectos, con pastores, cuando hablamos con el equipo, cuando hablamos, parecería que cuando decimos, bueno, va a venir un conjunto que está sonando muy bien, que se escucha lindo, que vendió muchos discos, y parece que eso tiene convocatoria y es alguien digno de ser convocado. Parecería que algún pastor que está tomando cierto dejo de modernidad, que tiene una forma distinta de manejarse, de expresarse, de ministrar, parecería que también tiene convocatoria y de alguna manera parecería que es alguien digno de ser convocado. Y así entonces muchas veces estamos pensando mucho más en los invitados, en quién va a ministrar, qué es lo que va a pasar y no tanto en el todopoderoso Dios. Creo que Jabes entendió algo que hoy podemos decirle al Señor que nos ayude a entender. Necesitamos de, y por sobre todas las cosas, de nuestro Señor. Necesitamos del Dios de Israel, necesitamos de nuestro papá Dios. Él dice que fue quien lo invocó. En esto de invocarlo lo vamos a hacer mucho más sencillo de lo que podríamos hacerlo si vamos a la palabra en el original. Sencillamente lo llamó. Y algunos de nosotros andamos por la vida esperando que Dios se acuerde de nosotros, que Dios nos dé consuelo, que Dios nos dé provisión, que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé instrucción. Y el Señor está enseñándonos hoy que se trata de invocar su nombre. Tenemos que llamarlo, decirle al que está al lado, llama a Dios. Luego explica que no lo llamó con un gesto ni mucho menos con una sola palabra, sino que lo llamó diciendo. Y en eso de decir, comenzó a soltar una oración breve, sencilla. En esa oración, lo que primero soltó claramente, si hoy hacíamos de alguna manera un juego con la gente de la mañana y decíamos, ¿qué pasaría si tenés un minuto para decirle a Dios? Yo te digo, o menos, 10, 15 segundos. Yo te digo, bueno, 10 segundos, listo, ya. ¿Qué le pedís a Dios? Y ahí el coche 0 kilómetros, casa nueva, el que está enfermo, salud. Eso es lo que vas a pedir. Ahora cuando ya pasaron los 10 segundos, 15, ¿pediste bien? ¿No erraste? ¿Qué parte de tu ser tiene satisfacción con lo que pediste? ¿Será que la forma en que sos apresurado a pedir muestra en lo que estás enfocado? Quizás estás terminando la casa y dijiste, ay Señor, dame 1000 ladrillos, un camión de arena. Pero tenías al todopoderoso Dios a la mano para pedir algo que trascendía. Quizás andas a pie, se te rompió el auto, Señor, quiero cambiar el auto. Es eso lo que te hacía falta. Quizás estás con problemas de matrimonio, quizás estás con algún problema en la crianza de los hijos. Señor, intervenía acá. ¿Y después qué interviene? ¿Será que ponemos nuestra mirada en las cosas terrenales, en las cosas diarias, en lo de todos los días y nos olvidamos de mirar lo trascendente? Yo sé que quizás estás sufriendo, no la pasás bien con algunas de las cosas que te están ocurriendo, pero hoy quizás algunos de nosotros podamos enfocarnos de una manera distinta y podamos pedir al Señor que esté más cerca nuestro, en lugar de que se acerque y tire algo, que Él esté de continuo. Entonces dice, oh, si me dieras bendición. Y me gusta la manera en que lo pide, porque creo que la forma en que lo pide de alguna forma desafía a Dios. Y Él dice, oh, si me dieras, Él dice, si podés, dame. No, Él dice, seguro que podés. Por eso es que yo digo, me lo mereceré, será el tiempo. Si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Pidió bendición y pidió que se ensanche su territorio. No sé cómo estás pidiendo y no sé en qué te estás enfocando. Luego dice, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Genial la forma en que pidió. Quizás se nos escapó algo. Dentro de esto está encerrado todo lo que vos necesitás. Aquello que no te deja dormir, aquello que hace tanto estás esperando, aquello que se te ocurrió hoy mismo que debes pedir. Está todo en esta misma oración. Y dice,
como final de la oración y le otorgó Dios lo que pidió. Y cuando nosotros aprendamos a pedir a este nivel y de esta forma, seguramente vamos a poder cerrar declarando: y lo otorgó Dios, y Dios dio aquello que pedimos. Hoy vamos a meditar un poco en esto. ¿En qué le estamos pidiendo a Dios? ¿En qué llevamos como necesidad delante de Dios? ¿Qué estamos esperando que Él haga? Yo entiendo que cuando tratamos con nuestros hijos, con nuestros chiquitos, nosotros le queremos enseñar dependencia. Y entonces vamos y Él dice: no tengo lápices para el colegio. Vamos a pedirle a Dios, oramos juntos, Dios provee, y entonces Él tiene lápiz y ya va creciendo con esa información. Que todo lo que necesitamos siempre va a venir de Dios, ya sea porque lo compró papá, mamá o porque lo regalaron, pero fue Dios quien intervino, y es por eso que somos bendecidos. Pero pasados los años, un tiempo más tarde, es necesario que nosotros meditemos y que nosotros podamos pensar si realmente estamos yendo a Dios como tenemos que ir. Y hoy podemos quizás reconvenir y quizás discutir en nuestro interior cómo estaba pidiendo, qué estaba pidiendo, y tomar decisiones en el nombre de Jesús. La Biblia no nos da mayores detalles entonces de la vida de Jabes, pero de alguna manera comienza declarando que Jabes fue el más ilustre de todos sus hermanos. No sé si eso es de mucho valor, pero que era el más valioso, que era el más ilustre, seguro. Ilustre es importante, es de fama, es distinguido, es de un buen linaje. Jabes, su nombre significa, como lo explicaba el mismo texto, dolor, lugar seco. Su madre lo llamó así porque lo concibió en dolor, pero Dios tenía dentro de sus propósitos cambiar la situación, cambiarle el sentido a este nombre, y lo va a hacer con nosotros en el nombre de Jesús. Cambió de alguna manera ese lamento tan doloroso en baile, y así lo va a hacer con nuestra vida en el nombre de Jesús. Recordamos entonces que en aquellos tiempos todos los partos eran con dolor, no había las posibilidades de cesárea. Hoy me puse a contar todos los partos. Después, si quieren, un día hacemos una reunión y les cuento, porque se me fue mucho tiempo. Pero el último parto de Zulma, el de Joelito, Joel, los otros fueron bárbaros, pero el de Joel de repente se dio vuelta. Y en lugar de estar de cabeza, se clavó así sentado. El tipo no quería. Y entonces empezaron a sacar ecografías, a ver, y entonces dijeron: bueno, va a tener que ir a cesárea. Y la verdad es que la cesárea fue un trámite, fue algo muy rápido. Después tuvo, ¿qué era lo que te diste después? No, vamos a asustar a las chicas que van a tener hijos después. Pero después tuvo dolores de entuerto, que es un dolor que le pasa a una de 1.000.000 de mujeres después del parto. Pero el momento del parto, la cesárea, fue todo muy sencillo, muy rápido, y pronto pudimos tener a Joelito en brazos. Y fue de mucha bendición. Muy pronto, más allá de esos dolores momentáneos de ese día, ya Zulma se recuperó y seguimos adelante, por supuesto, bendecidos. Pero entendemos que siempre todos nosotros debemos entender que la situación allí atrás en la historia, en el tiempo, era completamente diferente. Había muchas más posibilidades de infectarse. No hay registro de la cantidad de muertes que habrá habido de mujeres que no pudieron llevar adelante el parto, ni que sus bebés murieron en la intención del parto y demás. Pero entre medio de todas esas posibilidades negativas allí, entonces estamos entendiendo, nació este bebé que fue más ilustre que sus hermanos. Recordamos entonces que en aquellos tiempos era distinto. Tal vez cuando Jabes nació significó algún tipo de dolor emocional también para ella. Lo cierto es que no fue del todo bien recibido. Quizás nació con dolor porque el papá ya no estaba, porque había muerto, porque la abandonó, porque se fue. Quizás nació con dolor porque estaba descubriendo que el papá
no era el mejor esposo, el mejor padre o el mejor proyecto, o quizás estaba secundando en un ranking de esposas y entonces no era la preferida, ni por supuesto este hijo sería el preferido. Los nombres entonces que nos han dado a nosotros de alguna manera nos marcan y determinan quiénes somos. Y nosotros tenemos que tener claro cómo vamos a mencionar a nuestros hijos para que cada vez que los llamemos estemos de alguna manera soltando una confesión de fe sobre lo que ellos son y lo que serán. No es que me voy a llevar todo nuestro contexto a la cultura hebrea y demás, pero sí es claro y sencillo. Si yo a mi hijo cada vez que lo llamo declaro que es bendito, será bendito. Y si yo estoy declarando que no es bendito, no será bendito. Así que tengo que entender de qué se trata ese nombre y saber que es importante que yo pueda hacerlo. Los nombres en la Biblia marcan de alguna manera la personalidad de muchos de los protagonistas que nosotros leemos siempre. Entendemos que Abraham era padre de multitudes, entendemos que Isaac era la risa por la experiencia de su mamá, Sara princesa, Jacob engañador por lo que pasó con su hermano y la primogenitura. La pregunta es si sabemos todos lo que significa y cada vez que nos llaman, qué es lo que está pasando. En el caso mío lo puedo contar porque está bueno. Fernando significa hombre valiente, guerrero audaz. Es un nombre masculino de origen germánico, derivado de una palabra que es dificilísima de pronunciar. Fürstnanz. De ahí vengo yo. Caí en Tucumán, pero la primera parte del nombre, Fürst, significa libertad y paz. Y la segunda, que es Nanz, significa audaz y valiente. No sé si era del Villique, en esto de quiera, pero la verdad que nunca encontré un nombre que diga, por favor, no quiero decir ningún nombre para que nadie se ofenda, pero digamos que dice el nombre de una y al lado dice porquería. ¿Quién va a andar contando? Ay, yo soy porquería. No, es difícil que nosotros, y todo lo que te ponen acá, que sos guerrero valiente, que sos un genio, que sos muy inteligente, y nosotros nos creemos eso y andamos contentos por la vida. Pero lo importante es que cada vez que dicen Fernando, yo sepa que están llamando, que están mencionando que soy esto y no que soy lo que la sociedad dice, lo que algún verdugo me dijo algún día, lo que alguien que no me amó me dijo, y entonces yo rechazo esas mentiras y confieso en el nombre de Jesús que soy lo que Dios dice que soy para la gloria de Él. Amén. Así que entiendo entonces que el destino de Jabes estaba siendo profetizado por la mamá al colocarle ese nombre, pero Jabes decidió cambiar su destino, decirle que está al lado, podés cambiar tu destino. Y esto fue confiando en el Señor, invocando al Dios Todopoderoso. De eso se trata, de invocar al Dios Todopoderoso y Él va a operar en nuestro favor. Jabes no se conformó con su condición, sino que lo primero que nos cuenta el relato es que invocó al Señor. Cuando pensamos en su actualidad, en lo que los rodeaba, había un sincretismo, una mezcla de creencias, gente que estaba llamando divino a lo que era profano y a veces levantándose como creyendo que era profano lo que en realidad era divino. Había una competencia, había lugares por ocupar. Y entonces en el medio de eso, en medio de todo ese desorden que se estaba viviendo, Jabes fue un adorador del Señor, un adorador de Jehová. Y él simplemente invocó el nombre que está por sobre todo nombre. Cuando nosotros llegamos a Cristo, la mayoría de nosotros venimos de una cultura católica y aún dentro del catolicismo hay subculturas que llevan a ser adoradores de
dioses muchos más paganos que los de la antigüedad. Nombres, impuestos, creaciones del hombre. Ahí clavan un gaucho, clavan a un zanla, clavan y hay gente que... Ahora, claro, por supuesto, como no hay dependencia, como no hay la intención de darle, sino de recibir. La idea es que voy ante esto y hago un sacrificio único, inmediato, y recibo algo. Y el Señor pide mucho más. El Señor pide una relación con Él. Y a través de esa relación, todo y cada una de las promesas que Él tiene para con nosotros. Lo que hizo entonces fue que Él fue al Señor. Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo sé de la vigencia que tiene la palabra y sé de la vigencia que tiene este pasaje. Y a lo mejor vos estás diciendo, no, pero yo me leí la Biblia de tapa a tapa, yo estudié, yo hice algunos estudios, yo presto atención, anoto, tomo nota de todo aquello que me gusta, que me parece interesante, guardo información. Pero el Señor está diciendo que en tu clamor hay una posibilidad y dice, clama a mí, y lo primero que encontramos es que Él te va a responder. Lo próximo es que Él te va a enseñar cosas grandes. Y lo último que nos aclara el texto es que va a haber cosas ocultas que vos no conocías que serán reveladas. Así que podríamos decir que el estado de tu revelación depende de tu clamor. Más clamás, más revelación. Si vos no tenés mayor revelación hoy día, es porque no estás clamando como Dios dice que debemos clamar. Como Dios dice que debemos clamar. Como Dios dice que debemos clamar. Aleluya. Así que entendemos que Él pidió bendición. Cuando nosotros pedimos bendición, Dios dice, ahí está la bendición, ahí va. Lo que pasa es que a veces malentendemos lo que es la bendición y pedimos de acuerdo a nuestro deseo. Pero Dios tiene intenciones de bendecir. Tiene intenciones de bendecir. El Señor ha dado muchas promesas de bendición. Éxodo 34, versículo 24 dice, entonces yo echaré de tu presencia a las naciones, ensancharé tu territorio, nadie codiciará tu tierra. Hay promesa de parte de Dios. Deuteronomio 12, versículo 20 dice, cuando el Señor tu Dios te haya extendido tu territorio según lo ha prometido, y digas, cómo quisiera comer carne, podrás comer toda la carne que quieras. Deuteronomio 19, versículo 8 dice, si el Señor tu Dios extiende tu territorio como se lo juró a tus antepasados, te da toda la tierra que te prometió. Hay promesa en el Señor. Cuando hablamos de bendición de Dios, entendemos que es una bendición que enriquece, es algo que suma. Proverbios 10, versículo 22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. No añade tristeza con ella. Dios quiere bendecirnos y yo quiero ser bendecido. Dios bendice a los que le temen. Otra vez vamos a hablar del temor de Dios para tener presente esto, no a los que le tienen miedo. Estamos hablando de un temor, una postura reverencial, saber quién es Dios y quiénes somos nosotros como creación, y llega entonces la bendición. 115, Salmo 115, versículo 13 y 14 dice, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Luego el 14 dice, aumentará Jehová bendición sobre vosotros, sobre vuestros hijos. El Señor tiene planes de trascender las generaciones con su bendición. Somos benditos del Señor, benditos del Señor. Míralo al que está al lado, decir, aunque no lo puedas creer, sos bendecido. Es el deseo de Dios el que seamos bendecidos. Tercera de Juan, en una declaración íntima y que está ligada a una carta personal, pero que ha quedado plasmada en la palabra para que nosotros tengamos presente qué es lo que sucede. Dice, amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Por qué no soltás esa palabra sobre el que está al lado? Decir, amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
Aleluya. El Señor tiene intenciones de bendecir, nos bendice porque simplemente cae desde el cielo su gracia y su bendición. Pero nos bendice también usándonos a nosotros como canales de bendición. Y allí entonces nosotros soltando palabras que cambian el destino, que cambian las vidas, que transforman la situación de aquel que está al lado nuestro, de aquel que está delante, de aquel que nos acompaña en los días de nuestra vida. Cuando nosotros somos capaces de proclamar que es bendito en el nombre de Jesús. No sé qué estás haciendo con tus hijos. No sé qué estás haciendo con tu esposo. Capaz que se portó mal y estás declarando cosas que no tenés que declarar. No sé qué estás haciendo con tu esposa, no sé qué, cuando hablas con tus amigos de ella. Yo conocí un hombre que cuando hablaba decía mi bruja, todo. Qué feo. Vos tenés, cuando hablas con tus amigos, tenés que decir mi amada, mi bombón. Si está tu esposa cerca, tu novia, tu proyecto y le querés tirar algún nombrecito, podés. Despacito para que no escuche el de al lado. Le pidió ensanchar su territorio. Y cuando hablamos de territorio, hablamos su entorno, su llegada. ¿Hasta dónde llegás? ¿A quién alcanzás? ¿Vos sos el morocho de la última casa? ¿Sos el flaco que vive a la vuelta? ¿Sos el que atiende el negocio? ¿O tenés nombre, tenés trascendencia? Sos el que todos saben que tenés un Dios poderosísimo detrás tuyo. Sos aquel al que van a ir cuando haya necesidad. Sos aquel que porta gloria donde quiera que anda. Tenemos que trascender, pedirle a Dios crecimiento y a través de esto ser de bendición para todo aquel que me rodea. También en esto entendemos que se extienden los dominios, que las propiedades crecen, que hay mayor influencia y aún en lo económico. La idea es que no nos conformemos a una pequeña porción de tierra. Tenemos que anhelar más en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y esto es parte de la voluntad de Dios, está expreso en la palabra. Yo tengo que pedirle a Dios la gracia para ser buen administrador, pero el día que yo aprendo a pedir correctamente, entonces Dios comienza a soltar de su bendición. A Dios no le falta nada. Dios no tiene que salir a conseguir nada. Todo es de Él. Y todo lo que vos sueñes en su presencia y se lo pidas a Él te lo va a dar. Te lo va a dar. Aleluya. Le pidió, entonces, entendemos que el Señor, que en la oración Jabes pidió la mano de Dios sobre su vida. Esto de pedir la mano de Dios significa pedir guía, pedir dirección en cualquier momento y en cualquier lugar. Saber que voy delante de Dios y cada paso que doy y hacia donde me dirija estoy direccionado por el Todopoderoso. Pero no solamente que me envió, sino que me acompañó, me respaldó y me guardó. Hizo vallado, puso su mano, estorbó al enemigo en el nombre de Jesús. Salmo 139, versículo 7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estarás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Dios tiene planes gloriosos y como el salmista podemos declarar que si su mano está de nuestro lado, no hay por qué temer. No hay por qué temer. Le pidió ser librado del mal, cosa que muchas veces nosotros pedimos de una manera muy general y no está mal, pero entiendo que en ese detalle breve puso a la misma altura la bendición, el cuidado, la protección y ser librado del mal. Yo quiero ser librado del mal. Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha, y el sol no te fatigará de día ni
la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor. En Él tiene que estar nuestra confianza. Ahora, para poder ir ya cerrando y darnos un tiempo para orar, para poder soltar nuestro clamor, para poder decirle al Todopoderoso que estamos de acuerdo con su palabra y que estamos dispuestos a ir por más en el nombre de Jesús, podríamos meditar en que Dios le otorgó a Jabes lo que le pidió. Básicamente, Dios le dio a Jabes 3 cosas que eran importantes. Lo primero que podemos considerar es que le dio provisión. ¿Cómo pedís provisión? ¿Sos puntual? ¿Te quedás en los detalles? ¿Pedís para el día? ¿O pedís que el proveedor esté con vos? La idea es que aprendamos de esta manera. Hay varias maneras de pedirlo y aún bíblicamente. Podría ser que pidas a través de la queja. No sé qué pasa cuando contás la plata, cuando cobras el sueldo. No sé qué es lo que pasa cuando... Bueno, ustedes no, pero me contaron de unas iglesias que van a hacer los mandados y no le alcanza la plata. Y dicen cada cosa a las hermanas. Y cambian de partido político en la góndola 1 a la góndola 2 y así. Y tienen recuerdo de viejos tiempos. Pero qué bueno poder poner nuestra dependencia en el Todopoderoso Dios. Cuando vos te quejas, Dios termina conformándote. Porque Dios no deja de ser papá bueno. Éxodo 16, versículo 11 dice: luego el Señor le dijo a Moisés: he oído las quejas de los israelitas. Ahora diles: por la tarde tendrán carne para comer y por la mañana tendrán todo el pan que deseen. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor, su Dios. Vagando por el desierto, demorados en llegar a una tierra de provisión y abundancia, recibieron lo que valía la queja. Solo eso. La queja solo trae consuelo y satisfacción inmediata. Pero tenemos que ir por más en el nombre de Jesús. Y el Señor en el Nuevo Testamento nos lleva a un mayor nivel todavía y los invita a ser sembradores. Y no quiero quedarme en este versículo porque me encanta. Lucas 6, versículo 38, da el mayor principio que nosotros como cristianos podemos recibir. Y dice: dad y se os dará. De eso se trata. Dad. En este reino las cosas funcionan completamente opuestas a lo que pasa en la vida, a lo que pasa afuera, en tu aprendizaje. No se trata de cuidar para tener, se trata de dar. Vos tenés que dar y se te va a dar. Y encima en este texto habla de medida buena, medida apretada. Cuando hablamos de esto, hablamos del sembrador que sale, gasta su semilla y vuelve a la base a buscar más semilla y tiene el mismo recipiente. Nada más que ahora se va a llevar una medida de semilla que es el equivalente. Alguien que está midiendo tiene un recipiente que carga aproximadamente 10 kilos y 10 kilos lleva en su regazo, coloca los 10 kilos y entonces viene el extra. Y entonces dice una medida buena. Así que el que cargó no cargó solo hasta el borde, sino que cargó bien lleno ese recipiente. Y entonces dejó el recipiente que porta el sembrador también bien lleno. Pero luego está hablando de algo más. Y entonces está diciendo medida apretada. Y eso implica que tanto el que fue a buscar semillas como el que está proveyendo la semilla se encierran en este proyecto. Apretar esa semilla para que haya más espacio y poner un poco más. Y luego dice rebosando dará en vuestro regazo. Y esto implica que no solo la apretó, la acomodó, sino que le dijo: tenelo de más arriba, poné las manitos al costado y pongo un poco más todavía. Y ya sale derramando semilla. Dios está queriendo eso con tu vida. Dios no está queriendo que vos andes por la vida diciendo: si yo tuviera, si yo pudiera alcanzar.
Dios está diciendo, sé capaz de creer, vení a mí. Y entonces vas a ser de los que reciben este tipo de llenura en ese regazo. Aquellos que son conmovidos, los que van a recibir una medida apretada, remecida, rebosando en vuestro regazo. Dios quiere darte mucho más de lo que sembrás, pero para darte mucho más de lo que sembrás es necesario que siembres, que siembres. Decirle que está al lado, no creo que nos manguee ahora. Jamás pedimos una ofrenda enseñando de la ofrenda. Siempre que enseñamos de la ofrenda fue a manera de que tengas la experiencia, lo veas y luego entonces te goces en lo que Dios hace. Séle fiel a Dios y Dios va a ser fiel con vos. A veces pensamos que se trata de ahorros, de propiedades, pero la verdad es que no tiene mucho que ver si tenés poco, tenés mucho, porque al fin todo esto no va a servir de nada. Lo que necesitamos, más que tener muchas semillas, es tener la intención de sembrar. Y tenemos que pedirle a Dios la gracia para ser aquellos que están deseosos de vaciarse, para seguir recibiendo mucho más. Algunos se limitan solamente a quedarse con eso que ya han recibido. Lo abrazan tan fuerte y no lo quieren sembrar. Y entonces no tienen la posibilidad de ver la provisión de Dios, lo que viene de Dios. También viene dirección de parte de Dios. Dios ha querido siempre guiar al hombre, pero lamentablemente termina escogiendo su propio camino desde el principio. El ser humano puede escuchar al menos 3 voces según la Biblia: la voz de Dios, la voz de Satanás y la voz misma del ser humano, la carne, ya sea expresada a labios de un par o en nuestro propio corazón. Y la verdad es que claramente todos entendimos que la voz que debemos oír es la voz de Dios. ¿Cómo podemos discernir entonces cuál es la voz y reconocer cuál es la voz de Dios? Mire, dice Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tiene un propósito, te ilumina, y todo esto para que te guíe, para que puedas andar por el camino correcto. La dirección divina es confirmada mediante la paz de Dios en el corazón humano. Primera de Corintios 14, versículo 13, dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos tenés un Dios de paz. Colosenses 3:15 agrega algo más y dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Sed agradecidos. Apoderate de eso solamente con gratitud. No debemos apresurarnos. Dice Proverbios 25, versículo 8: no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin después que tu prójimo te haya avergonzado. Algunas cosas son para pensarlas, algunas cosas son para detenerse y saber qué decisión vamos a tomar y cómo nos vamos a presentar. Proverbios 21, 5: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Es muy importante seguir al Señor, seguir su amor, saber que hay confirmación, que hay compañía. Primera de Corintios 13, versículo 13 dice: 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las 3 es el amor. Primera de Corintios 14, 1 dice que el amor sea su meta más alta, pero también deberán desear las capacidades especiales que da el Espíritu. Hablando del Espíritu Santo, sobre todo la capacidad de profetizar. Y esto es usar nuestros labios para declarar lo que Dios nos contó a través de la palabra. Nos cuenta directo al corazón por el Espíritu, pero Dios se pone en contacto para hacernos soltar palabra que motive, que haga florecer, que determine a la iglesia en un único propósito: extender el reino para la gloria de Dios. También por el testimonio del Espíritu Santo de nuestro Señor es que
recibimos. Dice Romanos 8, versículo 14, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Versículo 15, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, reciben el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como a sus hijos. Ahora los llamamos Abba Padre. Papito querido, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios? También llega la protección, Salmo 62, versículo 7. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Salmo 27, versículo 1 en adelante. Dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y mis adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Versículo 3. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Dios tiene planes gloriosos. Tenemos que alinearnos a Él. Debo también tomar la decisión de aplicar esto que confieso. Segunda de Corintios 5, 17 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Tengo que determinar que algunas cosas que arrastro del pasado ya están caducas, vencidas. No sirven para estos tiempos. Debo estar sensible a lo que el Espíritu tiene para mi vida en estos días. La corta oración de Jabes contiene entonces varias enseñanzas, y de todo lo que estuvimos charlando, yo tengo algo para aplicar en mi vida. Algo porque no lo conocía o algo porque lo había dejado de practicar, pero tengo que comenzar, tengo que retomar otra vez delante del Señor un nuevo proyecto en Cristo para la gloria de Dios. Primera de Pedro 1, versículo 23 dice, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Romanos 8:1 aclara y dice, o suma a lo que estamos diciendo, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo Jesús. El Todopoderoso Dios tiene cosas grandes para vos y hoy podés recibirlas sencillamente por creerle, por creerle, por creerle. Podríamos hacer una oración como la de Jabes. La corta oración de Jabes es un ejemplo para cada uno de nosotros. Debemos seguir ese ejemplo y buscar la bendición de Dios. Algunos oran, solamente interceden por otros. Algunos son capaces de orar solamente porque es el momento de orar, para mantener simplemente una relación con el Todopoderoso. Jabes tenía un propósito en su oración y entendió que Dios es Dios y de Dios va a llegar algo a nuestras vidas. El solo contacto con Dios nos favorece, nos bendice, nos ilumina, nos capacita. El solo contacto con Dios nos provee, nos abre puertas, nos hace brillar. Tenemos que creerle a Dios. Dios todavía tiene cosas grandes por hacer en nuestro favor. Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Ya no lo razones más, créele al Señor. Salmo 34, versículo 6 dice, este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias, de todas sus angustias. Jabes oró como un heredero de un Canaán temporal, y nuestra herencia es mucho más grande y más duradera
es la de un nuevo pacto y hoy podemos ponerla a funcionar en el nombre de Jesús. Podemos creerle al Señor. En este día Dios te está dando una oportunidad que no podés dejar pasar. Tenemos que pedirle al Señor lo que necesitamos y no pedirle a Dios lo que queremos. Si hoy podemos ser así de sensibles, vamos a tener una oración muy parecida y vamos a tener una respuesta igual que la que tuvo Jabes. A lo mejor Él quiera darte en esta noche, como consecuencia de la manera de pedir, una casa, puede darte como consecuencia de lo que pediste correctamente, sabiduría, pueda darte alimento, pueda darte protección, pero lo importante es que Él tenga el control de lo que vas a pedir en su presencia, para que eso trascienda, para que eso perdure, para que eso esté siempre en vos. Dios está acá, Dios está acá, listo para darte conforme al deseo que hay en nuestros corazones, porque Él se complace en bendecir a sus hijos.